¿Qué tal? Bienvenidos, señoras y señores, aquí a este canal. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal, a todos los Patreon y por supuesto también, que aunque parezca mentira, están ahí, todas las gentes que os tragáis la publicidad, porque solamente gracias a vosotros este canal sigue adelante, tenerlo muy claro. Sin gente que ayude económicamente y que además vea la publicidad, esto sería imposible de hacer. Ahora todo el mundo ya no ve nadie nada. Bueno, también voy a dejar un rinconcito para toda la gente que está con YouTube Premium, porque con ellos también los beneficios de las visualizaciones suben, ¿vale? Si me pongo así, ya también debería de meter y debo de meter a los Premium. Bueno, creo que ya he dejado pasar el tiempo suficiente para que salgan todos los faldones de los mecenas, siempre agradecido de corazón. Y, en fin, vamos a lo que vamos. Ya sabéis que tengo que decir lo que me parece que no lo he dicho antes, pero las intros desaparecen ya del canal. Así que a partir de ya y en la medida de lo posible, a lo mejor voy a tener que meter alguna intro en algún momento porque no tenga más remedio, por circunstancias del propio vídeo. Pero las intros desaparecen por completo. Igual que las outros solamente se van a limitar a lo que es el faldón final con Orgaz Producciones, o igual luego, hasta incluso lo quito y lo dejo todo en negro para que salgan las pantallitas estas finales, ¿de acuerdo? Y son cosas que tengo que decir y como además este vídeo me lo permite, lo puedo explicar. Vale, pues vamos al tajo. Sé efectivamente que muchos de vosotros no veis los directos, pero dentro de los directos aparecen un montonazo de temáticas que son necesarias y las cuales yo intento explicar así un poco por encima, pero no llega a la mayor parte del público. Y es que estoy totalmente en contra de los rellenables en perfumería. Totalmente en contra, salvo si hacéis lo que voy a deciros o si el envasado permite hacer lo que voy a deciros, porque si no, olvidaros por completo de comprar rellenables. De verdad, es el gran tongazo del momento. Lo digo en serio, ¿eh? Hay firmas que por sus propios envasados permiten que las botellas sean limpiadas. Pero si no es así, olvidaros 100% de los rellenables. ¿Por qué? Porque estáis contaminando lo que compráis nuevo. Lo contamináis. Cualquier persona que trabaja dentro del sector químico, dentro del sector médico o de cualquier sector que esté vinculado con determinada higiene, sabe que los productos, cuando se acaban, el envasado, si es reutilizable, o un vaso, o lo que sea, me da exactamente igual, un vaso, un matraz, lo que sea, un vaso de precipitados, o lo que sea, me da igual, una botella, normal y corriente, ¿vale? Se limpia y se lava, y luego se homogeniza con agua destilada, se le echa agua destilada y se seca muy bien secada, para luego después poder verter un poco del fluido, del líquido, de lo que sea, de la sustancia que sea, dentro de esa botella, de ese recipiente que va a contener la muestra, homogenizar todo el envasado con ese producto, con un poco de producto y tirarlo, pero ya no enjuagando, simplemente es ya coger, enjuagar la botella y tirar lo que hay dentro, para posteriormente volver a echarle el producto final ya hasta arriba, o la medición que vosotros queráis, o la que quiera el científico o no científico o quien sea, me da igual, pero quiero que me entendéis esto muy bien, porque realmente cuando vosotros vais a una tienda, os lleváis el rellenable porque sois muy ecologistas, más que nadie, pensar que cuando acabéis esa botella no la vais a lavar, ni, vamos, es que no se os pasa ni por la cabeza, y posiblemente por el propio diseño que tenga la botella, ni tan siquiera podéis limpiarla por dentro. Ojo a lo que estoy diciendo, porque es muy importante. El producto que ya tengáis dentro de esa botella es un producto que, queramos o no queramos, está contaminado. Ha entrado aire, entran partículas en suspensión, puede entrar lo más grande. Porque es así, es así. Es así. Entra el oxígeno, el aire, lo que quieras llamar, y te está contaminando lo que hay dentro de esa botella. Esa botella, si no tienes la posibilidad de limpiarla bien antes de rellenarla, olvidarla. Porque estaréis contaminando el nuevo producto que vais a comprar. Encima os vais a gastar una pasta.
porque no sale barato, ¿eh? Y además, si no habéis consumido todo lo que hay en la botella, estáis también perdiendo dinero, porque a nada que os quede 0,001 milímetro, por ejemplo, mililitro, perdón, anda que yo también, mililitro de producto, estáis eso interactuándolo con lo nuevo. Y además estáis perdiendo volumen de carga. Ojito que lo que estoy diciendo no es ninguna tontería. Esto parece que no, pero esto está estudiado de cabo a rabo. Saben perfectamente que como la botella no esté limpia a rabiar, que no le quede ni una gota, esa gota se la está ahorrando la empresa de carga, porque los cargadores son automáticos. Pinchan y zumban. Y cae lo que tenga que caer en mililitros. ¿Vale? Entonces, a nada que, aunque tenga una gota... Fijaros si me estoy poniendo en plan rata, pero como ellos también son más ratas que nadie, yo lo digo. Ellos no van a rellenar otra cosa que lo que le entre directamente a lo que tengan programado. Pero es que vosotros estáis contaminando y estáis quitándole volumen también a la botella. Es que les estáis quitando volumen a vuestra botella. Pero lo gordo de todo esto es que estáis contaminando el producto nuevo que estáis comprando. Y no sois conscientes. Y sois todos muy ecologistas. Bueno, ni os cuento lo ecologistas que sois. Sois tontos. ¿Vale? Lo que sois tontos. Si no podéis limpiar la botella, aunque solo sea limpiarla, ¿eh? Ya no estoy diciendo que homogenicéis con la mezcla original, porque no lo vais a hacer, porque en la tienda no os van a llegar y va a decir, venga, voy a enjuagarte la botella con el producto nuevo. Eso no lo van a hacer. Vamos, ¿qué estás hablando? ¡Ah! Ni locos. Entonces, mínimo, llevar la botella limpia. Y escucharme, los vaporizadores hay que limpiarlos, ¿eh? Los vaporizadores, cogéis alcohol, y presionáis con alcohol. Y que salga todo con alcohol y que se limpie muy bien con alcohol. Los vaporizadores tienen que ir perfectamente limpios. No vayáis a limpiar simplemente la botella, ¿y el vaporizador qué? El vaporizador entero contaminado de arriba abajo. Ahí, ala, con todas las resinas, con todo ahí, todo el suco, ahí bien pegadico por todos lados, contaminando bien lo que os vais a echar. Mucho ojo, lo digo en serio, y estoy totalmente en contra de esto, a no ser que se pudiera, o si se puede, mejor que mejor, de aplaudir, pero esto no pasa, Tú no vas a llegar a una fuente de Mugler, te van a coger tu botella, te la van a enjuagar, y te van a tirar la muestra. ¡Oh! ¿Qué estás contando, Pedrín? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, con las botellas de Mugler, esto sí que se puede hacer, lo puede hacer cualquier... Estoy hablando de las... no me acuerdo. La clásica, la Colonia, que le cambiaron 40.000 nombres ya después. Esta es de las desenroscas. Y esas botellas las puedes limpiar estupendísimamente bien. Las enjuagas muy bien, las limpias, le pasas tu alcohólico, todo lo que te dé la gana. Y limpias el vaporizador bien limpio. Y hasta incluso si lo utilizas en Splash, como es el caso de las Mugler Colonia, desinfectas, limpias lo que es la boquilla del Splash y ya está. Y te vas tan contento y feliz a que te carguen tu botellica de Mugler, ¿vale? Chuqueta se llama, me parece, si mal no recuerdo. Antes era la Mugler Colonia de toda la vida porque solamente había una. Entonces, esto, perfecto, no hay ningún problema. Lo lleváis todo al pelo. Sí que efectivamente no se puede homogenizar y no te van a tirar nada. ¿Por qué no? No, aquí nadie regala nada, pero por lo menos podéis tenerlo bien hecho. Pero los rellenables que estoy viendo que están saliendo al mercado, no sé si os dais cuenta, que directamente es para coger la botellica y pinchar. No podéis desenroscar nada. Es directamente para coger y decir ¡pum! ¡Venga! ¡Hala! Aquí lo tienes, inserta. O que compres el rellenable y que tú mismo en casa lo insertes. No sé, de verdad, mucho ojo con eso. Estoy hablando del caso de que las tiendas tengan las fuentes, como es el caso de Mugler, o que ya tú vayas a la tienda y te compres tu rellenable, que te venden el cacharro aparte, pero directamente es para coger, llegar y pinchar. Pero si no podéis limpiar la botella origen, ¿para qué narices queréis esto? ¿Vale? Luego es mejor que cojáis esa botella de rellenable y la echéis en un dosificador diferente, limpio. ¿Vale? Esto es importante también. Si no tenéis la opción de poder limpiar la botella original, la que tiene que servir de receptáculo para el nuevo producto, por lo menos decantar y echáis en otro sitio que no sea esa botella. Si podéis, que esa es otra. Como lleven un dosificador que sea especial, ya estamos liados con el temita. Y os veo rompiendo la botella. Pues no pasa nada, pues la rompéis, le hacéis un agujero y la dejáis caer a un embudo y a donde caiga. ¿Vale?
porque es que de verdad algunas veces, de verdad, las empresas hacen las cosas muy bien algunas veces, pero otras veces lo hacen con la maldad más absoluta, y esto es plena maldad. Plena maldad. Lo digo en serio. Con el rollo del ecologismo se hacen las cosas muy mal hechas y picamos. Y picamos. A mí porque me vendan una botella en un refill, en una... Lo siento, no la quiero ni regalada, porque luego al final también te pones a mirar precios en distintas websites y ves que los precios tampoco están tan para allá, y además incluso podéis encontrar precios bastante más baratos que los de las fuentes y en las tiendas, porque en las tiendas normalmente vais a encontrar el producto que está 4 euros más caro, vamos a poner 5, ¿vale? Por 4 o 5 euros, pues igual te vas a una tienda que hay fuera y encuentras ese mismo producto más barato todavía. Ojito, porque a mí me ha pasado, ¿eh? Yo lo he visto ya. De estar además en un directo buscando precios, vamos a mirar el precio de este rellenable que no sé qué, no sé cuántas, y encontrarlo todavía más barato. Como fue el caso de Primor, por ejemplo, ya lo digo, no lo tengo. Primor estaba más barato, El rellenable, o sea, la botella original estaba más barata que el rellenable. Ojo, y ellos también sirven el otro producto, el de relleno. No voy a decir la marca. Pero es que son cosas que se caen por su propio peso, pero son cosas que no pensamos. Y lo fundamental y básico cuando hacéis el relleno es que la botella origen madre esté impecablemente limpia. Impecablemente limpia, ¿vale? Y si podéis, vuelvo a repetir, limpiarla bien. Y después de limpiarla bien, le echáis un chorro de agua destilada. Limpiáis muy bien y enjuagáis, y luego después le podéis hasta incluso echar alcohol. De 96 grados de consumo farmacológico, no hay ningún problema. Los vaporizadores igual, ¿eh? Todo igual, todo limpio. Agua destilada, y luego pues si queréis echarle un poquito de alcohol, le echéis un poquito de alcohol y que se seque muy bien seco, ¿eh? No seamos... Que se seque. Le echéis su alcohólico y que se seque. Y ya está. Todo limpio, todo pulcro, y ya podéis proceder al rellenado, ¿vale? A pesar de no homogenizar. No tenéis por qué echar y luego tirar, ¿vale? Si hacéis eso, no le paséis luego después un trapo. Eso no se limpia. O sea, eso directamente es coger, echáis el enjuague, ¡pum! Y lo tiráis. Estoy hablando ya del perfume. Y tirad. Esto no lo hagáis porque vais a perder dinero también. No, pero simplemente haciendo lo que yo digo. Agua destilada, que eso lo venden en la tienda, es todo 100. Tenéis agua destilada por todos lados. Agua destilada y luego un chorraco de alcohólico por el vaporizador y tal, además presionando el vaporizador para limpiarlo bien con el alcohol, ya está, suficiente. Con eso ya me daría más que por satisfecho. Y las firmas que se fastidien, porque esto es así. Así que ya lo sabéis, estoy totalmente en contra de los rellenables. Campana y se ha acabado. Campana y se ha acabado, pero antes recordar suscribiros al canal, darle a like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales. Ahora sí, se acabó. Sick of being the